a darles los buenos días, a dar inicio a este foro repensando la democracia venezolana. Esta es una iniciativa sumamente necesaria en estos tiempos que por sus particularidades nos llevan a creer que solo debemos o podemos pensar en el presente, en lo inmediato, y no nos da cabida al futuro. En este espacio que tiene como objetivo generar una discusión de alto nivel sobre el famoso día después, ese país que queremos construir, y cuando se anunció este foro en las redes sociales, se generaron diversas reacciones sobre lo que se hablaría y lo que no. Sin embargo, tras presentarles a los ponentes y a su trayectoria, yo espero que ustedes puedan ver y evaluar realmente cuál es el nivel y qué es lo que se espera de esta conversación. Sin más que añadir, procedo a presentar a cada uno de los ponentes. En primer lugar, tenemos a Anderson Sequera. Él es politólogo, director estratégico de políticas, consultor político y expresidente de la Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas. En segundo lugar, tendremos a Paola Bautista de Alemán. Ella es una política e intelectual venezolana, periodista de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de maestría en ciencia política en la Universidad Simón Bolívar y un doctorado cum laude en la Universidad de Rostock, Alemania. Es presidenta del Instituto Forma, miembro de la Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia y presidenta de la Fundación Juan Germán Rocio. Autora del libro A callar que llegó la revolución, editora del libro Autocracias del siglo XXI, caso Venezuela, directora de la revista Democratización y columnista de Diálogo Político. Su más reciente libro es El fin de las democracias pactadas, España, Venezuela y Chile, el cual será comentado en la actividad de hoy. Finalmente tendremos al profesor John Magdaleno, quien es politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar y especialista en análisis de datos en Ciencias Sociales por la UCB. Es profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración del Programa de Estudios Avanzados en Análisis Político de la Universidad Católica Andrés Bello. En la actualidad, se encarga de investigar los procesos de transición a la democracia por medio de estudios de caso en la política comparada. Entonces, en este momento procedo a darle la palabra a Anderson Sequera, politólogo. Gracias, Camila, por la presentación. Muchísimas gracias al profesor John Magdaleno y a la doctora Paola Bautista de Alemán por atender esta invitación de Politics y crear y generar estos espacios de debate tan necesarios en la vida política del país. Muchas veces el acontecimiento político en Venezuela es dramático, tan acontecido, que nos hace creer que no hay tiempo para la reflexión y que no hay tiempo para pensar en el día después. Pues nosotros desde Politics creemos que es indispensable la generación de estos espacios en el que podamos sentar a discutir, a debatir, pero sobre todo a escucharnos sobre el proyecto de país que queremos para ese tan ansiado día después, para ese, digamos, para ese primer día en que inicie nuestra redemocratización. Teniendo esto en cuenta, yo quería, el objetivo de mi presentación hoy va a ser meramente comparativo para tratar de extraer lecciones. Y voy a comparar dos sistemas partiendo del enfoque metodológico de comparar los distintos. Muchas veces se cree que solamente podemos comparar las cosas similares, pero realmente también podemos comparar incluso los sistemas más divergentes, más diversos, para extraer patrones y para extraer lecciones. En este caso, voy a tratar de comparar de manera muy sucinta el periodo de 40 de la República Civil, que va de 1958 a 1998, con el periodo del chavismo y extraer algunas lecciones institucionales, sobre todo, que nos puedan servir para un futuro de redemocratización y de mucho más bienestar en Venezuela. Siguiente lámina, por favor. Pues bien, ¿cuál va a ser mi enfoque para, digamos, hacer esta comparación tan complicada y tan compleja? Voy a partir de la premisa tan explicada del profesor Oscar Valles, en donde él partía que en Venezuela hay 4 fuentes históricas de poder. Olvidé cuál es el trabajo preciso en donde lo menciona, olvido darle el crédito allí, pero el profesor Valles insiste en que históricamente en Venezuela solo han habido 4 fuentes de poder. El ejército, ya sea un ejército de montoneras o un ejército institucional desde 1910,
el liderazgo carismático, esa característica o esa cualidad que hacía referencia a Max Weber, que es tan complicada de definir, pero tan fácil de ver cuando otro individuo la posee o la tiene, el petróleo y más puntualmente la repartición de la renta petrolera y los partidos políticos. Estas son las 4 fuentes históricas de poder en Venezuela y mi comparación va a versar en ver cómo la República Civil incidió y comprendió esas 4 fuentes de poder y cómo luego el chavismo también incidió y comprendió esas 4 fuentes de poder para digamos, manejar 2 sistemas tan distintos y que han tenido resultados tan distintos en el país, y cómo nosotros, partiendo del análisis de esas 4 fuentes de poder, podemos construir un país distinto, un país de instituciones sobre todo. Empezamos por el periodo de la República Civil entre 1958 y 1998. Este sistema fue muy bien definido por el politólogo Juan Carlos Rey cuando dijo que era un sistema populista de conciliación de élites. ¿Cómo actuó, cómo incidió la República Civil sobre las 4 fuentes históricas de poder en Venezuela? Bueno, lo primero es que marca una ruptura, su mismo nombre lo dice, marca una ruptura con 200 años, con 150 años de gobiernos militares en Venezuela, y podemos decir que es la primera vez que Venezuela fue una nación gobernada por civiles, y esto tiene importantes implicaciones, no solamente en la frase, hemos escuchado mucho luego de 200 años, estos fueron los primeros 40 que fueron gobernados por civiles, porque lo importante aquí es que se da por primera vez la subordinación del militar al poder civil. Esto es una importantísima política en Venezuela. La segunda que atiende a la República Civil es que entiende a los partidos políticos y al liderazgo, algunas veces más carismático y otras veces menos carismático, dentro de los partidos políticos, como el principal actor que incide en la vida pública de Venezuela. Pues bien, ¿qué hicieron estos líderes y qué hicieron estos partidos políticos en el país? Pues atender otra vez el poder del petróleo, y en este caso muy puntual, el uso de la renta petrolera para cumplir con lo que el historiador Diego Bautista Urbaneja mencionaba como los 2 objetivos fundamentales del sistema político, del nuevo sistema que se estaba instaurando en Venezuela, y era minimizar el conflicto y maximizar el consenso. Si de algo podía servir la renta petrolera en el país, y si de algo se hicieron eco los partidos políticos en Venezuela y los actores, era para tratar de qué objetivo fundamental asegurar la gobernabilidad. Minimizábamos el conflicto y tratábamos al máximo de maximizar el consenso, y pudiésemos decir que esto funcionó muy bien, al menos durante las dos primeras décadas de este periodo, que van desde 1958 a 1978. Pero también una de las cosas más interesantes que logró hacer este sistema fue construir instituciones que ayudaron a limitar el carisma y a salvaguardar la democracia. Creo que un muy buen ejemplo de esto es la primera enmienda que se hace a la Constitución de 1961, una enmienda hecha por el gobierno de uno de sus principales redactores, como lo fue el doctor Rafael Caldera, una enmienda en la cual los actores políticos del sistema se ponen de acuerdo a prohibir, en este caso, que personas que hayan procesado justicia puedan postular a cargos de elección popular, que tenía político no permite como senador de la República. En este caso, creo que es un muy buen ejemplo de cómo actores comprometidos con la democracia hacen enmiendas institucionales para evitar que actores no comprometidos con la democracia puedan llegar al juego político. Pues bien, como se trata de comparar tanto aciertos como errores, la República Civil no fue un sistema perfecto y también cometió una gran cantidad de errores. Acá vamos a señalar algunos. Tenemos esta primera gran campanada que da el sistema en el conocido Viernes Negro de febrero de 1983, o lo que pudiésemos denominar el fin de la ilusión de armonía, también documentado por Naín y Piñango en este libro, que es básicamente una gran campanada que da el sistema y que avisa que la repartición de la renta petrolera o la economía del país, basado única y exclusivamente en ser monodependientes del petróleo, ya estaba dando allí un primer aviso, ya estaba diciendo que era insuficiente, ¿no? Pero también tenemos que otro de los actores fundamentales de este sistema, como lo eran los partidos políticos, se resistieron a la reforma, y cuando llegamos al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, al encontrarse con una crisis institucional y estructural, debido a que este gobierno trató de hacer cambios muy, muy importantes en las instituciones y que tocaban estas fuentes de poder, vemos que el liderazgo rompe con estos 2 principios que había mencionado previamente, de tratar de maximizar el consenso y minimizar el conflicto, y opta por soluciones de suma cero que llegan incluso a
al límite de sacar de la presidencia de la República al presidente Carlos Andrés Pérez por un fenómeno muy interesante que hemos visto en los últimos años en Latinoamérica, probablemente en Perú, en Brasil. Pero como les decía, el liderazgo trató de ofrecer la presidencia o la figura del expresidente Carlos Andrés Pérez como una especie de chivo expiatorio del sistema, pero lo que termina es contribuyendo a la crisis de legitimación de los partidos políticos y del sistema en general, y esto a su vez, lamentablemente, termina contribuyendo con el surgimiento de un outsider desde dentro del estamento militar, y viendo quizás una de las lecciones más implacables que nos deja el proceso de la República Civil, y es que las instituciones en Venezuela, pese a haber sido uno de los sistemas más excepcionales que convirtió al país en una especie de clavel en el pantano, en medio de un continente plagado de dictaduras, y Venezuela era un país con estabilidad democrática, estabilidad política y un gobierno democrático que era bastante complicado de encontrar en la región. Las instituciones no estuvieron dolientes y no tuvieron actores capaces de defenderla y capaces de comprender cuándo actores que no están comprometidos con el sistema por vías institucionales que están comprometidos con la democracia, con el gobierno de 1999. ¿Cómo incidió este sistema sobre esas 4 fuentes históricas de poder en Venezuela? Lo primero es la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es una nueva arquitectura político y administrativa del país. Lo primero, o la primera fuente de poder que es muy clara, que es muy visible en el chavismo, es el liderazgo carismático del presidente Chávez, cual le permite apalancar un montón de cosas y le da más margen de maniobra en su accionar político que otros actores de la República Civil. Lo segundo es que cambia por completo la relación de ejército como un actor de poder. Le da la posibilidad de votar y obviamente le da mucho más acceso al gobierno y a otras actividades que antes estaban reservadas exclusivamente para civiles. Esto comienza obviamente con el Plan Bolívar 2000 en el año 1939 y se extendiendo durante estos últimos 21 años, ¿no? Ahora bien, este intento de aplicar una nueva arquitectura institucional en el país y constitucional tuvo una resistencia muy marcada de la sociedad en la primera época y bueno, esto se exacerbó hasta el punto de tener un periodo muy serio de confrontación en Venezuela entre los años 2001, 2002, 2003 y periodo que luego de un proceso de negociación y un proceso de confrontación entre el chavismo y la oposición, el chavismo sale triunfante y entiende probablemente la lección más importante que digamos va a depender y va a procurar estabilidad en los 9 años, a los próximos 9 años del chavismo en el poder, y es que si se maneja la renta petrolera, si se distribuye la renta petrolera de manera discrecional por el presidente de la República a aquellos sectores que pueden estar más proclives a apoyarlo, se puede generar una relación directa entre el líder y pueblo y eso puede contribuir a los niveles de popularidad del gobierno y, por supuesto, capitalizarlo electoralmente. Es increíblemente interesante revisar, por ejemplo, la gráfica de los precios del petróleo Brent y vamos a ver casi que una relación muy, muy parecida entre los niveles de los precios del petróleo y la popularidad del expresidente. Es decir, que simplemente se debe al petróleo, pero sí es muy importante, que fue muy importante que él aprende, especialmente entre los años 2003 y 2004, donde repartiendo la renta petrolera y una serie de programas sociales que sin duda alguna contribuyen a poder vencer el referéndum revocatorio de 2004 y a los posteriores 8 años de estabilidad que tuvo en el gobierno. Si vemos hasta este momento, el chavismo ha atendido 3 fuentes de las 4 fuentes de poder en Venezuela, atendió el tema del liderazgo carismático, atendió el ejército y atendió la renta petrolera, pero le faltaba uno, le faltaba los partidos políticos como esa forma de organizarse, y en el 2006 atiende esta necesidad creando el Partido Socialista Unido de Venezuela. Dato curioso que creo que le va a interesar al profesor John Magdaleno, y es que el exalcalde metropolitano de Caracas, Juan Barreto, menciona que para él la deriva autoritaria del chavismo tiene su origen en la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para el exalcalde Barreto argumenta que en el momento en que se crea el PSUV, se eliminan o digamos se centraliza ese archipiélago de partidos que antes formaban parte del gran polo patriótico de alguna manera, y se pierde un poco el debate, se pierde un poco digamos la relación entre la base y se pierde un poco
el pluralismo, si es que algo existió en este sistema político, para centralizar todo en este partido burocrático que simplemente se limitaba a bajar líneas. No quiero decir que esto sea así, pero creo que al menos es una hipótesis interesante para estudiar. Fallecido el presidente Hugo Chávez, llegamos al gobierno del presidente Nicolás Maduro del 2013 a la actualidad. Lo primero con lo que nos encontramos con Nicolás Maduro es una ausencia de carisma, es decir, ya viene con un déficit de una de las 4 fuentes de poder. Luego él se encuentra con una caída muy pronunciada de los precios del petróleo, con lo cual de las 4 fuentes históricas de poder solamente se queda con 2. Se queda con el apoyo de la Fuerza Armada y con la organización del partido político, y tenemos esta época tan complicada que nos ha tocado vivir en Venezuela con contracción económica, años de hiperinflación y una emergencia humanitaria completa. El resultado de esta época, sin duda alguna, ha sido muy complicado. El profesor Ricardo Hausmann documenta que en el año 2016, la caída de importación de alimentos y medicinas en Venezuela fue la más grande que cualquier país ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual puede darnos una percepción de lo grave que ha sido nuestra crisis. Pero esto también ha tenido consecuencias sobre la estructura de poder y sobre las fuentes de poder. Como les decía, al tener un déficit de 2 de las 4 fuentes históricas de poder, a Maduro solamente le queda el sostenerse sobre lo que él llama la unión cívico-militar, es decir, el ejército, y lo que también ha definido el profesor Guillermo Abeledo Coll, que es el Estado PSUV. Es decir, es esa organización burocrática en donde los límites entre el Estado, gobierno y el partido son muy difusos, pero se utilizan siguiendo a la teoría de la élite para que una minoría muy organizada y muy motivada controle, gobierne y someta a una mayoría mucho más desorganizada que ellos, ¿no? Por lógica. Y finalmente me gustaría mencionar el tema de las sanciones para luego conectarlo con una de las lecciones que podemos extraer para el futuro, y es que las sanciones han obligado al régimen de Nicolás Maduro a promover una serie de pseudo-liberalización económica por vías institucionales y por vías de facto. Cuando hablamos de vías de facto tenemos temas como la dolarización, desorganizada, no institucional, etcétera, pero también hay ciertas liberalización por vías institucionales que son innegables, como por ejemplo el tema de los aranceles, que ha permitido la importación de alimentos. Tanto así que la consultora Nova en un informe llegó a comprobar que ha sido las sanciones y gracias a las sanciones, digamos de manera indirecta, se ha aumentado notablemente la importación de alimentos y medicinas en el país, quizás como un objetivo que no se tenía previsto, pero esto va a tener cambios importantes. Estoy convencido de que va a tener cambios importantes en el futuro de Venezuela como nación, independientemente del destino que le demos. Pues bien, habiendo comparado muy sucintamente y muy apretadamente estos 2 sistemas, casi 60 años en 10 minutos, pasamos a las lecciones, y es qué podemos aprender de estos 2 sistemas tan disímiles y la manera en que han incidido en las 4 fuentes históricas de poder en Venezuela, y qué lecciones podemos extraer que puedan ser útiles al futuro de Venezuela, ¿no? Lo primero que creo que nos deja esta comparación es que debemos repensar la relación Estado, mercado, sociedad. Si algo nos ha llevado a pensar el tema de las sanciones y esta pseudo-liberalización económica, es que el venezolano ha tenido o está teniendo una mayor disposición a emprender, está siendo como más creativo, está entendiendo que hay vida económica más allá del Estado, que hay vida económica más allá de ser empleado y que se puede llegar a ser empleador, que se puede cristalizar los sueños desde la iniciativa privada. Y esto es importante. Creo que el futuro de Venezuela pasa por repensar nuestra relación Estado, mercado, sociedad, hacia una sociedad y hacia unas instituciones que promuevan la iniciativa individual, la propiedad privada, la innovación y la creatividad, y sobre todo la generación de riqueza en un entorno donde la renta petrolera, si bien va a seguir siendo importante y va a seguir estando allí, sea un complemento y no solamente el centro de la actividad económica nacional. La segunda gran lección que creo que necesitamos entender de cara a lo que llama la Venezuela postchavismo y este nuevo diseño institucional que debería tener el país es la indispensable reconstrucción de capacidades estatales. En primera instancia, hablamos de reconstrucción de capacidades estatales en la provisión del Estado como agente que puede promover y proveer servicios públicos que nos lleven a superar esta emergencia humanitaria compleja que tenemos en el país. La reconstrucción lleve a la recuperación del monopolio legítimo de la violencia, esta característica weberiana indispensable para la existencia del Estado. Y en última instancia,
que esta recuperación o reconstrucción de capacidades estatales nos ayude a superar quizá uno de los importantes que vamos a tener en el país, que es asegurar la gobernabilidad democrática. Entendiendo esto, que tenemos retos tan complejos para la gobernabilidad como lo que estamos viendo en Apure, como lo que estamos viendo en la Cota 905, como lo que estamos viendo en Aragua con el tren, con las bandas organizadas, etcétera. Recuperar y asegurar la gobernabilidad democrática va a ser un gran reto, y este es un reto imposible de superar si no reconstruimos desde el Estado nuestras capacidades estatales. Perfecto. Sí, una de las terceras lecciones que creo que debemos ponerle muchísima atención, y es quizás el logro más importante de la República Civil de 1958-1998, esa ruptura importante de la historia venezolana, y es que por primera vez el poder militar se subordina al poder civil. Bueno, esto también es una condición indispensable que nosotros debemos asegurar de cara al futuro de Venezuela, no solamente, digamos, desde un punto de vista filosófico o teórico, de que el poder militar tiene que estar subordinado al poder civil por su rol constitucional, sino incluso desde un punto de vista bastante pragmático. Hay algo que mencionaba el historiador Diego Bautista Urbaneja, y es que cuando las Fuerzas Armadas en Venezuela han tenido un rol claro, un rol institucional, esto ha proveído de mayor estabilidad al sistema, y se muestra muy claramente, se evidencia muy claramente en los primeros 20 años de la República Civil, especialmente entre 1958 y 1978, cuando las Fuerzas Armadas tenían un rol muy, muy claro y una doctrina muy específica. Y si lo quieren ver de esta manera, tenía un enemigo interno muy bien definido, que era el tema de los grupos armados venezolanos provenientes de la izquierda radical, y también de, digamos, cuidar y proteger la frontera, especialmente la frontera con Colombia. Cuando las Fuerzas Armadas, que son un actor indispensable e importante en el sistema, sí. Si la gente cuando las Fuerzas Armadas tienen un rol bastante claro. Creo que hay un micrófono abierto allí, por favor, pudiesen apagarlo para continuar con la presentación. Bien, comentaba que cuando las Fuerzas Armadas tienen un rol claro, un rol institucional claro en el sistema, esto tiene como consecuencia que hay mayor estabilidad política. A su vez, esta subordinación del poder militar al poder civil nos va a ayudar a garantizar la integridad territorial, y creo que para esto vamos a necesitar políticas muy parecidas a la seguridad democrática implementadas por el presidente Uribe en Colombia, solo que atendiendo y digamos, corrigiendo sus errores en materia de derechos humanos y evitando un desastre como lo que se dio con el tema de los falsos positivos. Pero si mezclamos una política fuerte de seguridad democrática con un Estado fuerte, más un enfoque en derechos humanos, creo que esto pudiese tener unos resultados muy importantes para asegurar esa subordinación del poder civil al poder militar, y obviamente que esto repercute en temas de gobernabilidad. Sí, otra lección es el tema de las instituciones del sistema de gobierno. Creo que solamente esta lámina da para todo un foro, pero voy a hacerlo lo más breve posible. Creo que no ha demostrado la experiencia histórica que necesitamos un gobierno democrático que nos provea estabilidad política. Cuando mezclamos estas dos cosas, nuestro país se ha enrumbado al desarrollo. Cuando nos faltan alguna de estas, hemos tenido complicaciones. Necesitamos un sistema que entienda que necesita mecanismos de reforma. La grandeza de Estados Unidos no proviene de una constitución inmutable, sino un sistema que sabe reformarse a sí mismo y que tiene mecanismos de enmienda y de reforma. Necesitamos entender desde una perspectiva institucional y constitucional, desde las funciones de la propia presidencia de la República, que cada 4 años, 5 años, elegimos un presidente, no un sultán. Necesitamos un poder judicial independiente. Muchas veces en el debate de los sistemas parlamentarios o presidencialistas se olvida que hay un poder judicial que, si bien las mayorías en el Parlamento son circunstanciales, si bien la presidencia de la República o el titular de la presidencia de la República puede cambiar de un partido a otro, la independencia del Poder Judicial no puede discutirse, porque suele ser este poder el que permanece más tiempo y que por medio de su jurisprudencia construye o delinea el Estado. Es indispensable un poder judicial independiente, y en esto debería haber consenso de los actores. Y por último, es muy importante el fortalecimiento del rol del Parlamento. Para mí era muy impresionante ver cómo en la campaña de 2015 a muchos nos sorprendía, y en esto se los debo confesar, cómo nuestra tradición presidencialista es tan marcada que el hecho de que los parlamentarios paran el presupuesto al presidente de la República era algo que nos volaba los tapones de la cabeza, porque no creíamos que eso podía ser verdad. O sea, estábamos
muy culturizados a pensar que el presidente es una especie de ser todopoderoso, y hemos visto las consecuencias de este hiperpresidencialismo con el gobierno de Hugo Chávez. De allí la importancia del fortalecimiento del rol del Parlamento, no solo en la promoción de leyes, sino sobre todo en la función de controlar al poder, que también se da en nuestras naciones. Partir lámina, pero acá les comento rápidamente la lección. Muchas veces el tema del liderazgo y el tema de los sistemas, nos olvidamos que los sistemas están conformados por instituciones, reglas de juegos y actores, y solemos olvidar los actores, solemos olvidar que son personas, solemos olvidar que son líderes, y acá es muy importante el factor del liderazgo político. Y si no tenemos un liderazgo político a la altura del momento, se nos va a hacer muy complicado construir instituciones de cara al futuro. El expresidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, hacía referencia a algo muy interesante, y es que él ha sido o fue rector de la Universidad de Stanford y presidente de los Estados Unidos, y cuando le preguntaban decía que la política universitaria es mucho más agresiva que la política nacional. Y la razón es simple: la política universitaria hay mucho menos poder en juego, y por tanto los actores tienen más incentivos para jugar, digamos, a ser agresivas y ejercer lo que se denomina la opción nuclear en política, es decir, jugarse el todo por el todo, jugar mecanismos de suma no cero, porque no hay mucho poder en juego. En cambio, en la política nacional hay un poco más de conciencia de que hay mucho poder en juego, y los actores pueden tener incentivos para ocupar cargos intermedios con miras luego a llegar a cargos de poder mucho más altos. Esta anécdota la mencionaba el presidente Wilson porque señalaba que era curioso cómo en política se daba el hecho de que las peleas más agresivas siempre eran entre dos borrachos por una botella vacía. Esto me lleva a un punto muy importante que quisiera rescatar de los cambios institucionales que necesitamos para nuestro país, y es aquello que mencionaba Levitsky y Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias, esa lección tan importante a la cual hacía referencia, es que el liderazgo, si quiere promover la estabilidad en el sistema, necesita ejercer la contención. ¿A qué me refiero con esto? Levinsky y Ziblatt lo documentan con el caso de los Estados Unidos, cuando dice que la Constitución de los Estados Unidos no es perfecta. Para muestra está la cantidad de enmiendas que se le ha hecho para ajustar a los tiempos. Una de las grandes, digamos, variables o aristas que se ha ignorado en el éxito de los Estados Unidos como nación y como experimento democrático ha sido su liderazgo, y es un liderazgo que ha estado dispuesto a contenerse y a no ejercer lo que llamamos la opción nuclear, pese a estar contemplada en la Constitución o pese a estar contemplada en las leyes. Eso necesitamos en Venezuela. Necesitamos un liderazgo que se comprometa con mínimos comunes y que entienda que muchas veces ejercer la opción nuclear puede dar beneficios partidistas, pero no contribuye en nada a la estabilidad del sistema. Finalmente, bueno, ya para ir cerrando, siempre recuerdo una anécdota muy interesante de Enrique Aristizábal Granco, cuando le preguntaba al expresidente Ramón J. Velázquez qué iba a pasar en Venezuela en los años 90. Y el expresidente Ramón J. Velázquez le decía que él no le podía responder eso porque Venezuela no era un país de instituciones. Venezuela era un país de acontecimientos en el cual era casi imposible predecir cosas, y que los venezolanos estábamos acostumbrados a esta lógica de que algo podía pasar. Estamos acostumbrados a esa lógica del béisbol, en que no importa por cuánto vayamos perdiendo, siempre podemos voltear el juego en el noveno inning. Pues bien, yo creo que uno de los grandes retos institucionales y uno de los grandes retos de nuestra generación es muy claro, muy preciso, pero por eso no deja de ser complejo, y es nuestro gran reto como generación es construir y diseñar y hacer de Venezuela un país de instituciones. Debemos entender que los hombres pasan, que los partidos pasan, que las mayorías son circunstanciales, pero las instituciones quedan. Si logramos hacer eso, tenemos una oportunidad para el futuro. Si volvemos digamos, a fracasar en ese intento, vamos a sufrir las consecuencias. Muchísimas gracias. Bien, nuestra moderadora parece que está teniendo algunos problemas de conectividad. Bueno, pero en este caso, como estamos en vivo, podemos improvisar. Ahora doy paso, luego de mi ponencia, quizás a una de las personas que más vinieron a escuchar, y es la doctora Paola Bautista de Alemán, quien nos va a conversar un poco de este tema tan interesante, y sobre todo haciendo referencia a su más reciente obra, El fin de las democracias pactadas, en donde estudia a profundidad los casos de Venezuela, Chile y España, y qué podemos extraer de ellos para pensar la redemocratización de Venezuela y la reinstitucionalización de Venezuela. Profesora, sin más preámbulos, la palabra es suya. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al profesor Magdaleno, que vi que está conectado, y bueno, a todos los que a esta hora bueno, nos escuchan. Creo que vi a Sebastián Joresoc, a Henkel, algunas personas conocidas por aquí entre los participantes. Entonces, bueno, voy a hablar con ustedes un poco de fundamentalmente. En la reflexión, pues, hará alguna referencia al libro que comenta, bueno, a mi más reciente libro, pero bueno, la verdad es que no pauté la intervención muy en torno a eso, y ya les voy a explicar luego por qué, ¿no? Entonces, el título del foro es Repensando la democracia venezolana, ¿no? Lo que voy a compartir con ustedes no solamente es fruto de el trabajo intelectual, que ciertamente hay un ámbito de mi vida en el cual lo desarrollo, sino también refiere a lo que es el ejercicio de la vida política, que es otro ámbito que también desarrollo, e intento, bueno, generalmente en lo que escribo y en lo que hablo, pues intento conciliar ambas experiencias. Entonces, para repensar la democracia política, la democracia venezolana, yo creo que es muy importante acudir a tres pilares, ¿no? En este ejercicio reflexivo. Y esos tres pilares son nuestra historia, nuestra cultura y nuestra situación actual. Anderson, en su intervención, que me pareció bastante completa, habló un poco sobre nuestra historia. Y por eso creo que es uno de los pilares fundamentales cuando repensemos, ¿no? un sistema que está ausente en nuestra vida actualmente, que es la democracia. ¿Y por qué es importante? Voy con el primer pilar, ¿no? El tema histórico, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, hay muchísimas respuestas a esta pregunta que quizás pueden ser lugares comunes, ¿no? Como que, bueno, que la historia, si se conoce, no se repite, o que es un antídoto en contra de las tiranías, digamos. Hay muchos lugares comunes para justificar, ¿no? El estudio de la historia. Pero yo diría que hay tres motivos fundamentales por los cuales es necesario, en el ejercicio de reflexionar sobre nuestra democracia, acudir a nuestra historia. Lo primero es observar con realismo y con justicia el presente. Cuando uno profundiza en lo que fue la historia de Venezuela del siglo XX, la inauguración de nuestra democracia entre 1958 y 1961, la erosión de todo el sistema democrático, fundamentalmente a partir de los años 80, uno se da cuenta que que para pensar nuestra democracia hubo quizás un déficit de valoración de nuestros logros republicanos. Y creo que el conocimiento de nuestra historia nos otorga herramientas para observar con realismo y con justicia los avatares del presente. Un segundo aspecto que considero fundamental para acudir a nuestra historia en el trabajo de repensar a la democracia venezolana es identificar nuestras inclinaciones, tendencias y obstáculos. Eso es muy importante, sobre todo cuando nos animamos a hacer ejercicios comparativos con otros países que tienen otras tradiciones y otros modos de resolver sus problemas, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención, o me parece que es un aspecto llamativo de nuestra historia, que la primera vez que nosotros gozamos de democracia en nuestra historia republicana fue a partir de un golpe de Estado, en 1945. Y eso no es poca cosa, esa es una realidad, ¿no? que está atada a nuestra vocación rupturista, ¿no? Cuando nos aproximamos a momentos de cambio político y a ciertas incapacidades inherentes a nuestra cultura para avanzar por la vía de formas. Y además de identificar nuestras inclinaciones, tendencias y obstáculos, que sería el segundo punto de por qué incorporar la historia en este proceso de reflexión sobre la democracia venezolana, el tercer punto, que creo que es muy importante y sobre todo para las personas más jóvenes, bueno, tanto de mi edad como de Anderson, de Sebastián que está conectado y de todos los que estamos acá, es un poco la importancia de salir de la orfandad. La orfandad es muy dura en cualquier ámbito de la vida, y en el ámbito político y en el ámbito civil es aún más delicado. El hecho de pensar que nosotros nunca hemos sido capaces de levantar una institucionalidad, o que no somos hijos de
bueno, de ninguna iniciativa civil exitosa, genera un peso, ¿no? en nuestras iniciativas. Entonces, conocer la historia nos ayuda a salir de la orfandad, a observar con realismo y justicia el presente y a identificar todas estas inclinaciones, tendencias, que bien pueden ser obstáculos o bien pueden ser oportunidades, ¿no? Para aprovechar las coyunturas que nos presenta la realidad. El segundo pilar, que a mí me parece que es muy importante para repensar la democracia venezolana, es nuestra cultura, es conocer nuestra cultura, cómo somos y por qué somos así. Aquella frase famosa que los venezolanos no somos suizos. Porque muchas veces, y Anderson, yo escuchaba tu presentación, y yo siempre he visto con mucha prudencia las iniciativas de crear planes de reconstrucción sin evaluar muy bien, y este es el tercer punto que voy a hablar, sin evaluar bien los niveles de la devastación ni el género de liberación. Esto es muy patente y muy importante, sobre todo cuando se habla de temas constitucionales, jurídicos y asociados a justicia transicional. Hasta que nosotros no veamos cuál es el género de liberación que efectivamente en algún momento pueda cuajar en nuestro país, difícilmente podemos advertir cuáles son los caminos de reconstrucción. Por supuesto, hay unas líneas gruesas, ¿no? Que son necesarias y de eso estamos hablando acá, pero incluso las líneas delgadas que derivan de esas líneas gruesas, es prudente aproximarse a ellas únicamente cuando sepamos el género de liberación, no solamente el que es deseable, sino el que será posible en algún momento y cuando sea posible. Entonces, claro, el tema de la cultura es muy importante y ahorita viendo, bueno, lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no? Y cuando uno estudia los procesos de liberación, sobre todo de Europa del Este, que no tiene nada que ver con mis libros, mi último libro está más relacionado a los procesos de cambio político que vienen de dictaduras militares tradicionales y lo que tenemos aquí en Venezuela es otra cosa. Entonces, básicamente yo estudié lo que muy probablemente no va a pasar acá, pero bueno, vale la pena. Estoy haciendo muy mala propaganda de mi propia obra, pero la verdad es que aplica poco, ¿no? Lo que sale ahí. Entonces, el conocer la cultura es muy importante porque también nos ofrece realismo al momento de ver la realidad. Yo también soy política y a mí muchas veces en entrevistas o en clases o en conversaciones me dicen, bueno, pero es que el liderazgo político no está a la altura del momento y entonces que son mezquinos, que son tal. Y bueno, sí, o sea, ciertamente es verdad, o sea, hay mucha miseria, ¿no? En el mundo político, pero esos liderazgos no vienen de Marte y tampoco vienen de otro país. Ese es el liderazgo que engendra la sociedad y en el cual de alguna u otra manera se vio representado o se ve representado. Es un poco el discurso de Luis Castro Leiva el 23 de enero de 1999, que si no se lo han leído, los animo porque creo que es uno de los grandes discursos de nuestra vida republicana, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? El tema del realismo, ¿no? De no asombrarnos de más por las miserias, sino que, bueno, que sencillamente eso es así, estamos llamados a ser mejores, ¿no? Y que no somos el primer país que deriva en la miseria. Alemania en el 33 era un país muy culto, ¿no? Y a lo que fue. Luego, conocer nuestra cultura también nos ofrece prudencia, ¿no? Es decir, qué es lo que es viable y qué es lo que no es viable. A veces uno escucha análisis políticos muy avesados, muy documentados, muy politológicos, pero cuando uno se va a la realidad de lo que es de la política, de la cultura, del país, de la situación de los partidos, de la situación de la sociedad civil, uno se da cuenta que eso no es aplicable, no es prudente su planteamiento en cuanto a que no es real, ¿no? Y conocer nuestra cultura, creo que eso es realismo, ¿no? Para saber, sobre todo acá en Venezuela, entre la relación civil, creo que esto es importante. Y por otro lado, nos da sentido de responsabilidad conocer nuestra cultura. ¿Y en qué sentido nos da sentido de responsabilidad? Bueno, que nosotros somos responsables de lo que hacemos y de lo que no. Entonces, no, quizás nos da responsabilidad frente al momento presente. Y el tercer punto, que creo que es muy importante para evaluar a la democracia venezolana o repensar la democracia venezolana, que es el nombre de este foro, es nuestra situación actual. ¿Y por qué nuestra situación actual? Bueno, porque existe una relación, así lo revelan los estudios,
una relación entre la naturaleza de la dictadura que se desea deponer y el tipo de cambio político que se puede alcanzar, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es porque existe también una relación entre esa naturaleza de la dictadura que se desea deponer y los niveles de devastación y las dimensiones de transformación que requiere ese país. ¿Eso qué quiere decir? Y esto es algo que, bueno, yo he venido trabajando hace un tiempo, bueno, más que trabajando, he escrito algo, pero sobre todo es reflexión política. Y es que, claro, hay dos conceptos de cambio político, ¿no? Hay un concepto que es muy sonado, muy popular y del cual escuchamos muchísimo, que es el concepto de transición, ¿no? Y el profesor Magdaleno es especialista en ese tema. Y luego hay otro concepto que, bueno, es un profesor alemán que se llama Wolfgang Merkel, que lo ha tratado y ha tratado el concepto en dos tiempos históricos en Alemania, en el 45 y en el 89, y es el concepto de transformación, ¿no? Y este profesor, Wolfgang Merkel, lo que él dice es que hay sistemas autocráticos o sistemas políticos muy injustos en donde cuando se deponen es necesaria la transformación sistémica de la sociedad y el sistema político porque es incompatible con la democracia. Esto no quiere decir que el cambio político no puede ser por vía, no deba ser por vía de reformas. Esto no tiene que ver con el género de liberación. Tiene que ver con la motivación y el sentido de las políticas públicas que se ejercen una vez que se alcanza la democracia. Bueno, a mí me parece que en el caso venezolano los niveles de devastación quizás nos deberían invitar a pensar en el concepto de transformación, pero bueno, es algo que pongo sobre la mesa y sobre lo cual tampoco tengo una opinión demasiado clara, sino me parece que es verdaderamente interesante. Entonces, sobre la situación actual nos preguntamos, y entendiendo estas dos premisas, conviene preguntarse entonces cuál es la naturaleza de la revolución bolivariana, ¿no? De la revolución chavista. Sobre esto, el año pasado nosotros publicamos un libro que se llama Autocracias del siglo XXI, caso un estudio que hicimos con varios profesores y analistas y políticos nacionales e internacionales para definir bien, ¿no? Cuál era, o sea, cómo es este monstruo autocrático que tenemos al frente. Y después de este análisis puedo compartir 5 rasgos, ¿no? El primer rasgo es que es un Estado gangsteril, es decir, la degradación del Estado ha llegado a unos términos de corrupción en donde el Estado ha desarrollado unas redes criminales desde el Estado para el Estado y al servicio del Estado de la dominación política, y por eso se denomina gangsteril. La referencia académica para esto es una profesora de la Universidad de Oklahoma, que ahorita se me olvidó el nombre, pero se los puedo recordar. Y bueno, solamente ha ocurrido en países como África, en donde la debilidad estatal viene desde el origen y desde la descolonización. Luego es un sistema político militarista, pero no militar, eso es muy importante, militarista, pero no militar, es decir, se sirve de la Fuerza Armada para permanecer en el poder, pero no tiene los rasgos de una dictadura militar tradicional, generalmente afín a la derecha. Lo tercero es que es resiliente, es decir, aprende de cada coyuntura crítica cuando entra en un estado de naturaleza a encontrar herramientas para salir adelante. Luego tiene una dimensión ideológica que retóricamente apunta hacia la izquierda, pero bueno, es un tema complejo el tema ideológico, ¿no? Hay distintas perspectivas, pero lo que podemos decir es que la retórica es de izquierda. Y luego, por último, que tiene una dimensión internacional muy importante. La revolución chavista tiene un lugar en el mundo y su lugar está ubicado en las grandes dictaduras. Y luego, la naturaleza de la dictadura, conviene hablar también sobre las dimensiones del daño que esta dictadura le ha hecho al país, ¿no? Hay 3 dimensiones, una dimensión existencial, una dimensión institucional y una dimensión cultural. La dimensión existencial, a mí la mejor definición la definición que más me ha gustado es la definición de Dagoberto Valdés, que es un autor cubano, que habla sobre el daño antropológico y lo identifica como el del debilitamiento, lesión o quebranto de lo esencial de la persona humana. Es decir, cuando nosotros, por lo menos hace unos días que se llevaron preso a Freddy y nosotros veíamos en redes sociales gente que se alegraba, por ejemplo, es evidencia del daño antropológico, ¿no? Bueno, porque el miedo y la revolución chavista tiene una gran capacidad de sacar lo peor de nosotros y muchas veces nosotros, bueno, los dejamos actuar.
Luego la destrucción institucional, que es, bueno, la desintegración del Estado, lo que vimos ahorita con el COQUI en la Cota 905, lo que se tiene años viendo en el Estado Bolívar, lo que está en todos los estados fronterizos, es decir, no sé, Apure, Barinas, Táchira, Zulia, Bolívar, Delta, o sea, todo lo que es los bordes, ¿no?, de nuestro país. Y esa destrucción institucional no solamente es falta de control del monopolio de la violencia, de la administración de justicia, no son solamente las capacidades coercitivas del Estado, sino también son sus capacidades administrativas, sobre todo. O sea, es el país colapsando. Esto de que estamos hablando, y ustedes seguramente me escuchan que voy y vengo, porque bueno, tenemos muy mal internet, ¿no? Y luego el otro daño es cultural, que es lo que Samuel Huntington llama la pérdida de las condiciones predemocráticas. Es decir, cuando llegue la democracia, tiene que haber políticas públicas para reeducarnos en este sentido. O sea, que aprendamos a disentir, que aprendamos a no estar de acuerdo y que no pase absolutamente nada, que aprendemos a tener consensos, que trascendamos a los debates de 140 caracteres, es decir, que podamos hablar con soltura y que eso sea sabroso, que nos guste, que, bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, del desarrollo institucional, capacidad del Estado, todas estas cosas. Y después de esto, que quería compartir con ustedes, es decir, que para repensar la democracia teníamos que acercarnos a nuestra historia, a nuestra cultura y a la situación actual, y reflexionando un poco sobre lo que hemos vivido en los últimos días, ha sido muy doloroso. Yo sí creo que el principal desafío para reconstruir el espacio público y la cultura democrática que sostendrá la democracia, el desafío es fundamentalmente humano, ¿no? Y por eso estos espacios son tan valiosos y tan importantes. Y yo hoy me acordaba de una frase de Alexander Solzhenitsyn que me parece que la confirmo a medida que pasa el tiempo y la dictadura se extiende, y es que el lugar en donde se debate el bien y el mal no es ni en el Estado, ni en el partido, ni en el espacio público y actualizándolo en las redes sociales, sino en el corazón de cada persona que padece a esa dictadura y que lucha por ser mejor cada día. Y creo que esa frase y esa disposición de Solzhenitsyn para nosotros cada vez se nos hace más real en la medida en que vemos que el régimen pareciera aumentar en su terquedad y cerrar puertas a cualquier oportunidad de flexibilización. Con eso llego a mis 20 minutos y quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Bien, buenas tardes. Para las personas que se están conectando, antes de proceder con las preguntas, vamos a hacer como una recapitulación de los dos ponentes que han hablado en este foro. En primer lugar, algo que destaco de la ponencia de Henderson es el hecho o la necesidad de repensar la relación Estado, mercado y sociedad, que es algo que está básicamente relacionado con el tema central de este foro. Y el libro que queremos debatir, bueno, que el libro del que conversamos de una de nuestras ponentes, y es algo que ella menciona en él, y es la crisis de identidad que se presenta ya sea por los nuevos factores que redefinen todo lo que es el país, la situación actual, la tecnología, los cambios y las transformaciones que se van presentando en el país. Entonces, ambos ponentes comentaron esa necesidad de ubicarnos en el momento, en la realidad actual, reconocerla y aceptarla, y proceder a esa necesidad de repensar y evaluar cuál es el camino que debemos tomar, no pensando en el presente inmediato, no pensando en esta actualidad, sino pensando en el futuro, en ese día después. Entonces vamos a ver las preguntas antes de proceder con el profesor John Magdaleno. No sé si les gustaría dejar las preguntas para el final o las respondemos de una vez. Para el final. Perfecto. Entonces, bueno,
Vamos con nuestro ponente final, el profesor John Magdaleno, politólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar y especialista en análisis de datos en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, profesor. Muchas gracias y buenos días para todos, y encantado de compartir panel con mi amigo Henderson y Paola, mi antigua alumna de la Universidad Simón Bolívar. Si me lo permiten, comparto la presentación que preparé para el día de hoy. Muy bien, les voy a rogar que me indiquen tan pronto vean la primera lámina, por favor. ¿Se ve la primera lámina? Sí, señor. Sí, profesor, se ve la primera lámina. Muy bien, ¿me escuchan bien todos? Sin interrupción. Sí, profesor, se escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces arranco para dar inicio a los 20 minutos que me han cedido para la intervención. Bien, yo diría, para arrancar, que si pudiéramos aprender algunas lecciones tentativas, tanto de la democracia pactada venezolana, la expresión que le gustaba utilizar a Terling Carl respecto del caso venezolano, el sistema político que media entre el 59 y el 98, 59, no 58, porque en el 58 se produce el inicio de la transición. En verdad, ese sistema político se inaugura propiamente en el año 59. Y del propio régimen chavista también, que ya lleva 22 años, más de 22 años con esa actitud de vigencia. Y diría muy rápidamente, a modo de enumeración de aprendizajes, obviamente algo que ya había mencionado Henderson, se requiere repensar la relación Estado-sociedad. En particular, me parece que se requiere un esfuerzo sistemático por fortalecer al Estado y a la sociedad simultáneamente. Parte de los problemas que tienen los países latinoamericanos es que tienen estados débiles o frágiles institucionalmente, y también sociedades débiles o frágiles. Por otro lado, obviamente, pensando en un nuevo esfuerzo redemocratizador, se requiere pensar en una sociedad que es muy distinta a la del año 59. La sociedad, pese a todo lo que ha ocurrido en los últimos 22 años, se ha diversificado en contraste con la que teníamos en el siglo XX, antes de la década de los 60, se ha especializado de forma tal que eso presupone muchas más demandas sociales acumuladas, especialmente después de estos 22 años en donde, en efecto, el deterioro es sistémico, es decir, el deterioro abarca diversas dimensiones de la vida cotidiana. Tercero, en efecto, se requiere repensar el rol del Estado. Es decir, me parece que pensar más en un Estado promotor de capacidades del individuo, del ser humano, que propiamente un Estado asistencialista. Pudo haber tenido sentido un Estado que jugara un rol central tanto en la economía como en otras esferas, en particular en... Muy bien, voy a aprovechar el tiempo lo máximo posible. Había hablado de la necesidad de repensar la relación Estado-sociedad, había hablado de la necesidad de entender que esta es una sociedad que se ha diversificado y especializado en contraste con la que existía en el año 59, y creo que habíamos quedado acá en el tercer punto. En mi opinión, se requiere repensar el rol del Estado, es decir, pasar de un Estado que quizá tuvo sentido en aquella época que fuese asistencialista. Me parece que hay que pensar en un Estado promotor de capacidades en el sentido que Amartya Sen lo había establecido. Amartya Sen establecía la libertad como capacidad, es decir, mientras usted más capaz es, mientras desarrolla más capacidades y competencias, obviamente más libre es. Es decir, que la libertad en estricto sentido material, y entendiendo material no solo por lo económico, la libertad entendida como capacidad podría ser, quiero decir,
obviamente un norte de la transformación del Estado en lo sucesivo. Eso no equivale a que el Estado pierda su rol de árbitro, que renuncie incluso a la función de proveer algunos servicios, pero obviamente el enfoque sí debería cambiar. Me parece que hay unos errores del trienio Adeco y también la dura elección de la dictadura que obviamente ayudaron a forjar esa democracia pactada, ese esfuerzo consensualista, esa obsesión por el consenso que dominó durante mucho tiempo en Venezuela. Pero desde luego me parece que hay que, en el caso de una nueva redemocratización del país, me parece que hay que volver más explícitos y públicos los mecanismos mediante los cuales se producen compromisos entre diversos actores sociales para refrendar la inauguración de una democracia. Y me parece que será muy difícil pensar en semejante cosa sin la incorporación de la población directamente a esa validación de los acuerdos. Es decir, ya no es posible pensar unos pactos interélites como ocurrió entre los años 57 y 59, incluso yendo más allá, agregando otros pactos, podríamos llegar hasta el año 63. Me parece que ya no es posible pensar solamente en una democracia que se inaugure con pactos interélites, sino que la oposición tiene que ser incorporada a la ratificación de esas reglas de juego. Y eso no tiene otro mecanismo que conozcamos que no sea un referéndum. Es decir, que básicamente le abra la posibilidad a sectores sociales, a los venezolanos, para concebirse como sujetos de ese nuevo proceso de redemocratización. En quinto lugar, me parece que de la experiencia del sistema populista de conciliación de élites queda como muy clara una lección. No es suficiente la utilización de mecanismos utilitarios para generar respaldos alrededor de las reglas de juego del sistema democrático. Y esto es bastante patente porque a la postre fueron también actores del propio sistema político venezolano, actores privilegiados de paso, los que contribuyen a la erosión democrática que se experimenta especialmente en la década de los 90. No me digan que fueron solo los notables los responsables de la caída de la democracia pactada. También actores de los partidos políticos tradicionales jugaron un rol muy importante en esa erosión democrática y en esa desconsolidación democrática. Sí, ciertamente hay que fortalecer a los partidos, pero estos también tienen que experimentar una democratización interna y sobre todo esta exigencia cobra una vigencia especialmente relevante en la actualidad, porque es una enorme paradoja que un partido que lucha por la democracia no tenga o no sostenga procedimientos democráticos para seleccionar y renovar sus autoridades, asegurar una genuina deliberación interna y tomar decisiones. Es decir, es una gran deuda del siglo XX, lo que va del siglo XXI, pero también es una gran paradoja cuando usted lucha contra un régimen autoritario. La sociedad puede contribuir también al desarrollo de un programa de democratización del espacio público y obviamente esto demanda más y mejores intervenciones de sectores de la sociedad civil en el debate público y el diseño y la implementación de mecanismos complementarios de participación ciudadana. Si hay algún riesgo que en efecto a toda costa hay que evitar, ratificando la importancia crítica que tienen los partidos para las democracias, es no volver al viejo esquema en donde los partidos monopolizaban la actividad pública, porque esto en efecto se traduce en un conjunto de distorsiones que el profesor Juan Carlos Rey examinó muy bien. Así que se requiere pensar, en mi opinión, en una relación mucho más madura y fluida entre partidos políticos y sociedad civil. Por otro lado, me parece crucial asegurar la existencia de dispositivos institucionales mediante los cuales forzar el cambio, es decir, en los sistemas presidenciales en particular, los mandatos deben ser finitos por diseño, entre otras cosas porque a diferencia de los regímenes parlamentarios, cuya voluntad mayoritaria permite la formación de coaliciones y básicamente la ruptura de esas coaliciones permite la celebración de nuevas elecciones. Bueno, a diferencia de los regímenes parlamentarios, obviamente la tentación del Poder Ejecutivo de que en efecto se capturen cada vez más capacidades de influencia y poderes de veto sobre el resto de las instituciones es enorme. Una contabilidad que sacaba Javier Corrales hace años respecto de la probabilidad que tienen los presidentes en América Latina de salir reelecto, hablaba de no menos del 89% de probabilidad, lo cual habla
del conjunto de recursos políticos a su disposición para procurarla, pero también de cómo las reglas de juego benefician básicamente la reelección. Así que, obviamente, este conjunto de dispositivos institucionales que fuercen el cambio se refieren a la existencia de una reelección, la eliminación de una sola reelección, no la continua, a mociones de censura que en efecto se puedan ejecutar, a referendos consultivos que regularmente por mandato constitucional se deban celebrar y podrían discutirse otras cosas como la celebración de un referéndum revocatorio regular, es decir, que no dependa de una reunión, de la reunión de firmas para ello, sino que ya está establecido de modo directo en la Constitución como un dispositivo institucional. En estos casos son ideas para debatirlas, pero sí queda claro que los dispositivos institucionales para forzar el cambio tendrían que ser obviamente reforzados. En mi opinión, es imprescindible volver explícitas las recompensas institucionales para los actores leales a un sistema democrático y los castigos para aquellos que se comportan, obviamente, violando esas reglas de juego. Y esto es especialmente patente con los actores que dan los 2 intentos de golpe de Estado del año 92. A la postre, no solo que no terminan siendo inhabilitados políticamente, que era lo que correspondería según una regla tácita del sistema democrático que se inaugura desde los tiempos de Betancourt, sino que además, bueno, se introduce un conjunto de distorsiones cuando el aparato militar, es decir, sectores de las Fuerzas Armadas empiezan a ocupar funciones públicas, incluso en condición de oficiales activos. Así que aquí hay un problema, obviamente. Estoy refiriéndome, obviamente, a aquellos que participaron directamente en los procesos de los intentos de golpe de Estado del año 92. Así que esto exige, obviamente, mecanismos mucho más explícitos y transparentes de castigos y recompensas dependiendo del comportamiento sobre o frente a las reglas de juego. Y también me parece que es crucial repensar la estrategia de desarrollo. Es decir, el modelo de desarrollo y el rol del Estado en tiempos de la democracia pactada explican en gran medida cómo fue posible atenuar la conflictividad social y política, cómo fue posible plantear un juego suma variable, bueno, porque los ingresos petroleros permitían evitar los conflictos de tipo redistributivo que en otras sociedades se presentan. Es decir, los ingresos petroleros permitían satisfacer simultáneamente varios intereses de sectores sociales, y esto obviamente se pone en tela de juicio en una circunstancia en la que, por un lado, los ingresos petroleros menguan, se reducen, y por otro lado cambia el contexto internacional y plantea nuevos desafíos. Ya voy a referirme a esto con más detalle, en particular la cuarta revolución industrial, la emergencia de energías renovables. Ya se está planteando que para el año 2034 o 2035 hay una sustitución de los vehículos de combustión, de motores de combustión interna por vehículos con otras fuentes de energía, sin lo cual le pone término, evidentemente, a la influencia conocida del petróleo como fuente de energía, y obviamente habría que repensar las áreas en las que Venezuela podría desarrollar, bien porque lo tiene, alguna competitividad. Obviamente, prescindible en ese contexto estimular relaciones crecientemente cooperativas entre el Estado y el sector privado. Es decir, ya no puede pensar el Estado absolutamente autónomo, que básicamente con la fuente de ingresos de las exportaciones petroleras tiene para resolver los conflictos sociales y atender las demandas que diversos sectores le podrían llegar a plantear. Me parece que el Estado ahora va a depender un poco más del sector privado, y es evidente que es un esquema de relaciones cooperativo. Uno de los mayores desafíos que yo veo hacia el futuro es el reencuadre de la relación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, un tema especialmente complejo, en virtud precisamente tanto del número de oficiales militares que hoy ocupan cargos públicos, repito, en posición activa, es decir, de oficiales activos, y también del modelaje autoritario que no menos de 20 años consecutivos han dejado a la fecha. En verdad, a diferencia del comentario que hacía Henderson respecto de la opinión de Juan Barreto sobre cuando arranca. Sí, yo lo llamé, lo que pasa es que yo lo llamaba, lo está llamando y ya lo llamo, pero ya lo llamo. Qué costumbre esta chico de dejar el micrófono abierto cuando hay una conferencia. Bien, gracias. En verdad, puede hablarse ya de un creciente autoritarismo desde el mismo año 2001. Es decir, no hay que esperar a tal fecha como 2007, que es
o finales de 2006, después de la reelección presidencial, para hablar incluso técnicamente de la existencia de un régimen autoritario. Ya hay un régimen autoritario competitivo en 2002 para Steven Levitsky y Lucan Way, conforme un artículo que publica en el Journal of Democracy de abril de ese año, precisamente antes de que sucedan los acontecimientos que todos recordaremos de 2002. Y ya en 2001, ya hasta 2001 se habían acumulado un conjunto de violaciones de garantías importantes. Recuerden ustedes las bases comiciales del referéndum con el cual se convoca, se solicita y se pregunta la opinión sobre una nueva constituyente. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en esa constituyente, con el 65% de los votos, el oficialismo o el chavismo queda representado con el 23% de los años. Ustedes, la supresión del parlamento en aquellos tiempos, pero el parlamento, acto, lo cual hizo que diversos intelectuales latinoamericanistas compararan el caso venezolano con los tiempos de Fujimori. Y recuerden ustedes también la creciente conflictividad que ya se empieza a exhibir entre el Ejecutivo Nacional y diversos sectores sociales. Fede Cámaras, la CTV, los medios de comunicación, la jerarquía eclesiástica, incluso con sus propios partidos que forman parte de su coalición. El PPT y el MAS, a quienes llamó a agarrar las maletas, a tomar las maletas e irse en algún momento. Es decir, ese estilo abiertamente confrontacional ya comunicaba una trayectoria estratégica posible. Así que, repito, uno de los mayores desafíos hacia el futuro es el reencuadre de la relación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Y obviamente una previsible reducción del papel de los ingresos petroleros, es altamente probable que en el futuro observemos niveles más elevados de conflictividad, porque ya no habría esa fuente de ingresos disponible para amortiguar los conflictos sociales que representó durante mucho tiempo los ingresos petroleros crecientes, especialmente cuando hay shocks externos positivos. Así que, a diferencia de los tiempos de la democracia pactada, una nueva democracia en Venezuela, tan pronto se inaugure, tendrá que lidiar con, obviamente, relaciones un tanto más conflictivas o unos niveles de conflictividad mucho mayores que los que en el pasado tuvimos. Y otra amenaza que muy probablemente debe encarar el nuevo régimen político democrático sea una eventual creciente polarización, entendida no cotidianamente se concibe, sino como aumento de la distancia ideológica, es decir, en el sentido de Sartori en su libro de sistemas de partidos y sistemas de partidos, porque eso es lo que ya está planteado. Si usted puede ver en Venezuela al día de hoy sectores de extrema izquierda y sectores de extrema derecha simultáneamente. Incluso algunos en privado defienden opciones antidemocráticas y algunos hasta se atreven a hacerlo en público. Así que ya eso está planteado, al margen del peso relativo que tengan en estos sectores extremistas, ya eso está planteado para la Venezuela de hoy. Bien, así que si tuviéramos que resumir en una lámina muy sintética cuáles son los principales desafíos de Venezuela en 2021, yo diría que son 4. Obviamente, estimular el inicio y el desarrollo de una transición a la democracia, teniendo en mente el logro de su instalación, estabilización y consolidación. Obviamente, lograr la reactivación de la actividad económica y la recuperación del Producto Interno Bruto perdido, pero también del conjunto de capacidades de la sociedad en general. Así, obviamente, la progresiva estabilización de indicadores macroeconómicos y también microeconómicos. Obviamente, un tercer desafío muy relevante es reconstituir el tejido social severamente afectado por años de intensa conflictividad, polarización en el sentido en que lo he descrito, y obviamente creciente desconfianza en instituciones, sectores y líderes. Y en cuarto término, diría que un desafío muy importante es reinsertar a Venezuela en los procesos de integración y globalización, al tiempo que procurar una recuperación de la presencia, la autoridad y liderazgo que el país en algún momento llegó a tener en el pasado en la región. Y voy a hacer una última reflexión antes de cerrar. A la hora de examinar las probabilidades de una transición a la democracia, que por cierto, el concepto de transición no tiene por qué ser excluyente de la idea de una transformación. Muchas transiciones involucraron transformaciones integrales. Véase los casos de Europa del Este, por ejemplo, o véase unos cuantos casos del África. No tienen por qué ser conceptos antitéticos. Repito, muchas transiciones involucran transformaciones integrales a la postre, pero obviamente son transformaciones que se producen de manera gradual o incremental en muchos casos. Una de las cosas que hay que
que hay que tener en mente es distinguir entre las variables genéticas, es decir, las variables que dan lugar al inicio de una transición a la democracia y que permiten ulteriormente su conclusión exitosa, es decir, su culminación exitosa, y otro tipo de variables que son las variables de desempeño del sistema. Es decir, no podría decirse que las variables genéticas determinan por entero el funcionamiento de un sistema político democrático porque intervienen otras variables. Obviamente, entre esas variables genéticas está la modalidad por la cual se produce la transición y la naturaleza del régimen político que, en efecto, se forma tras la transición. Y todos recordarán, los que han estudiado a Juan Lins, que para pensar en una disolución de un régimen autoritario de cara a una transición a la democracia, obviamente tiene que mediar una crisis de legitimación autoritaria que básicamente no consiste en una pérdida de respaldos entre la población, sino esencialmente entre los factores de poder que le dan soporte. Así que por ello, Lins habla de 3 factores, yo parto el tercero en 2 que contribuirían a ese proceso: el aumento del número de socios insatisfechos de la coalición dominante, la erosión de la capacidad del régimen para limitar la expansión del pluralismo, es decir, que el régimen tiene que tener cada vez más dificultades para restringir garantías, el incremento, en tercer lugar, de los umbrales de movilización política, y el que yo separo del tercero es un incremento de los costos de la represión para factores de la coalición dominante, evidentemente no para factores de oposición. Así que eso conduce, cuando estos 4 factores están concomitantemente, conduciría a una crisis de legitimación que es el preludio, si en efecto se producen erosiones significativas de respaldos, que es lo que conduciría a una disolución del régimen autoritario. Y es por esta razón que yo he enfatizado en la importancia crítica que tiene la fractura de la coalición dominante, porque en 83 de 102 casos, vean ustedes las 2 barras que están en la lámina, esta que señalo con el cursor, la modalidad de quiebra o colapso y la modalidad en donde se han encontrado negociaciones, ambas modalidades, sumando los casos que se consiguen de 102, esto le ofrece 83 casos, y sí, que si estamos hablando de 83 casos de 102, es evidente la importancia crítica que tiene una fractura de la coalición dominante, antes incluso que pensar en la emergencia de un sector de reformistas. Es cierto que la emergencia de un sector de reformistas es una condición que está presente de forma significativa en muchos casos, pero más importante que la emergencia de los reformistas, que sería la precondición, evidentemente, es que eso conduzca ulteriormente a una ruptura de los compromisos adquiridos entre factores de poder que le dan respaldo al régimen autoritario. 19 casos restantes, como ustedes verán, corresponden a modalidades en las cuales la transición a la democracia tuvo lugar por intermedio de una intervención militar extranjera, pero veamos, dimensionemos esto como es debido. 11 de esos 19 casos corresponden a la Segunda Guerra Mundial, y debe decirse que hay 5 casos adicionales en los cuales también hubo algún tipo distinto del de la Segunda Guerra Mundial, algún tipo de conflicto armado que facilitó precisamente la intervención militar. Les digo esto porque todos sabemos que el inicio de la transición tiene lugar cuando se restituyen garantías violadas. O'Donnell y Schmitter hablan de una decisión que está en manos de gobernantes autoritarios. Yo lo que he propuesto es extender el concepto a factores de poder. A veces son factores de poder los que fuerzan a gobernantes autoritarios. Y también todos sabemos que las transiciones, echando mano de O'Donnell y Schmitter, tienen no menos de 3 fases. Una transición a la democracia arranca con una liberalización política. Es decir, el proceso de restitución, primero de desintegración del régimen autoritario y luego de restitución, es lo que conocemos como liberalización política. Es una precondición muy importante para pensar en una ulterior democratización. Bueno, ya he dicho cuál es la segunda fase, precisamente la democratización, cuyo final es la instalación de elecciones libres y competitivas. Antes de las elecciones libres y competitivas hay un largo proceso de restitución de garantías, entre ellas libre formación de la opinión pública, que solo es factible allí donde hay libertad de pensamiento y opinión, de expresión, donde el debate público y la expresión de la opinión no conduce a alguna represalia por parte de funcionarios públicos o de terceros. Y después de esa fase, repito, cuyo final es la elección libre y competitiva,
son las conocidas elecciones fundacionales de la democracia, son la etapa de la democratización, al final estamos en presencia de un proceso de socialización cultural, es decir, donde los ciudadanos se habitúan al uso de esas reglas y prácticas y en efecto se forma una cultura cívica y propiamente democrática. Digo esto, amigos, y con esto cierro, porque tenemos que tener conciencia de que las variables genéticas, las que dan lugar al origen, al nacimiento del régimen político democrático, pueden eventualmente condicionar en parte su desempeño, pero no determinan su desempeño futuro. Es muy importante que tengamos esa apreciación en mente. Y segundo, si hay alguna premisa que han refutado sistemáticamente las investigaciones empíricas sobre transiciones a la democracia en el mundo, y vaya que muchos casos permiten tener una visión mucho más panorámica de este fenómeno. La conversación les agradecemos muchísimo hasta de forma necesario en este momento coyuntural y sin más que agregar, les invito a mantenerse atentos a las actividades que va a estar desarrollando Política en el transcurso del tiempo. Muchísimas gracias. Hasta luego y feliz tarde para todos. Bueno, no me gustó, no.